Hola, ¿cómo estás? Bienvenido de nuevo a tu canal Por Siempre Saludable, donde primero estás tú y primero está tu salud. El día de hoy vamos a hablar sobre el aguacate y más específicamente les voy a contar un estudio que hice que consistió en comer aguacate por un largo periodo, o sea, por varios días seguidos. Todos los cambios que viví, todo lo que sucedió, la verdad, un cambio total en mi vida. Entonces, por favor, quédate, ve el video completo y compártelo. Gracias. Comí un aguacate al día durante un mes y noté grandes cambios en mi vida, hasta el punto de que ahora lo hago todos los días. Hace 2 años aproximadamente que comencé a hacerlo, y ahora es algo innegociable para mí. Simplemente como un aguacate todos los días. Si no puedo conseguir aguacate como guacamole, y sí, habrá días en los que lo extrañaré, pero la conclusión es que es parte de mi vida. Ahora lo tengo grabado en la cabeza, qué reconocí, de qué me di cuenta y qué noté. Bueno, lo voy a compartir con ustedes. Voy a compartir lo que probablemente notarían, pero también lo respaldaré con algo de investigación. Fue muy interesante. En este estudio, un grupo comió una comida más un aguacate Hass completo, y luego el otro grupo comió una comida completa, una comida de control, isocalórica, la misma cantidad de calorías, pero sin el aguacate Hass. Descubrieron que el grupo del aguacate tuvo un aumento en lo que se llamó inhibición de la atención. La inhibición de la atención básicamente significa que podían luchar contra la distracción. Pudieron concentrarse en la tarea en cuestión, literalmente estando más concentrados. Ahora bien, este estudio fue un estudio más largo que duró 12 semanas, pero para poder hacer estos cambios mensurables en el papel, se necesitaría algo de tiempo. Repito, estoy muy en sintonía con todo mi cuerpo, y lo que hago para ganarme la vida requiere que sea mentalmente astuto. Y lo noté como los aguacates en la foto. Me pregunto, vaya, ¿por qué es este un alimento tan bueno para el cerebro? ¿Qué está pasando aquí? Bueno, hay otros estudios, como uno de Frontiers in Nutrition, que descubrió que las personas mayores que comían más aguacates tenían muchos menos casos de deterioro cognitivo. Podríamos considerar los ácidos grasos monoinsaturados como un antiinflamatorio. Eso tiene sentido, pero probablemente tenga más que ver con los principales componentes antioxidantes de los aguacates. Tiene sentido. Hablaremos más sobre esto con algunas de estas otras cosas. Pero tenemos que reconocer que hubo un estudio que analizó las grasas monoinsaturadas y descubrió que en este estudio en particular, las grasas monoinsaturadas eran las únicas grasas asociadas con una reducción del deterioro cognitivo. Entonces, lo que eso significa es que a largo plazo, los aguacates pueden ayudar a prevenir el deterioro cognitivo, pero a corto plazo, literalmente, puedes obtener más concentración, no necesariamente energía cerebral, pero sí más capacidad para combatir estas distracciones, lo cual es increíble. Ahora, después de aproximadamente una semana, noté una gran mejora en mi estado de ánimo. Ahora bien, dicho esto, los aguacates estaban haciendo que tuviera menos hambre, y siento que estaba comiendo menos, como si fuera comida chatarra en potencia. Pero noté un gran cambio en mi estado de ánimo, pero me costó aceptarlo, porque en el fondo, sé que las grasas no alimentan el cerebro. El cerebro no puede funcionar con ácidos grasos, no pueden atravesar la barrera hematoencefálica, y a menos que estuviera en un estado de cetosis, en el que me privaba tanto de carbohidratos que estaba produciendo cetonas, entonces realmente no tenía una explicación hasta que investigué y me di cuenta de que, vaya, probablemente tenía deficiencia de folato. Los aguacates tienen mucho folato, y lo que sucede es que el folato termina descomponiendo la homocisteína. Cuando la homocisteína está elevada, especialmente en el cerebro, inhibe la cantidad de circulación y el suministro de nutrientes a las células del cerebro. Por lo tanto, un nivel elevado de homocisteína hará que el cerebro no funcione muy bien, ya que el folato descompone la homocisteína. De alguna manera, libera esa energía.
aumenta la circulación y la energía que llega al cerebro. Cuando esto sucede, se produce una reducción de la neuroinflamación, y esto está muy relacionado con el estado de ánimo. La inflamación en el cerebro puede afectar definitivamente al estado de ánimo. Se publicó un estudio en la revista Psychiatric Research que demostró que los sujetos que tenían niveles bajos de folato en su dieta tenían más casos de depresión. Es bastante correlacional, por lo que no podemos llevarlo al banco, pero todo empieza a tener sentido cuando analizamos estas cosas. Ahora voy a adelantarme un poco porque la gente podría decir que los aguacates tienen grasa. No pueden ser tan buenos para ti si consumes demasiada. Hubo un estudio que demostró que en unas 4 o 5 semanas se produjo un cambio enorme en los niveles de LDL. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Bueno, sigo predominantemente una dieta relativamente baja en carbohidratos, así que no me preocupo demasiado por mis niveles de LDL porque a veces estarán elevados, a veces no. Pero lo que sí noto es que cuando estoy entrenando muy duro y haciendo mucho ejercicio y estoy bajo mucho estrés, mi LDL oxidado tiende a aumentar, y el colesterol LDL oxidado es el colesterol LDL que ha sido afectado por el estrés oxidativo. Es entonces cuando se convierte en un problema y potencialmente peligroso. Y ese número en mi caso a veces aumentaba. Noté que en 2 o 3 semanas mis niveles de LDL mejoraron en general, pero particularmente mi LDL oxidado, lo cual es interesante porque hubo un estudio que también analizó esto. Este estudio se publicó en la revista Nutrition. Fue un estudio de 5 semanas. Hicieron que los sujetos consumieran 3 tipos de comidas. Bien, había una comida baja en grasas, una comida moderada en grasas que contenía un aguacate por día y otra comida moderada en grasas que no contenía aguacate, pero reemplazaba esas calorías con ácido oleico. Así que estaban consumiendo grasas. De todos modos, se trataba de una cantidad igual de grasas y de una grasa buena, el ácido oleico, pero no era el aguacate en sí. Descubrieron que en ese periodo de 5 semanas, los niveles de LDL oxidado se redujeron significativamente. El LDL oxidado es uno de los mayores problemas. Ese es el LDL, el verdadero problema. Podríamos seguir con vacilaciones sobre distintos tamaños de partículas, desde el LDL ligero y esponjoso hasta quedarnos sin palabras sobre lo bueno, lo malo y lo feo. LDL oxidada. Todos estamos de acuerdo en que es más bien un indicador de respuestas inflamatorias dentro del cuerpo, y eso disminuyó. Y posteriormente observaron un aumento en los niveles de luteína, un potente eliminador de radicales libres. Por lo tanto, los aguacates elevaron los niveles de luteína del cuerpo, lo que probablemente redujo el LDL oxidado. Eso es fascinante, puedes notarlo en cuestión de semanas. Ahora, hacia el final de los 30 días con aguacate, es posible que notes un poco menos de panza. Es difícil notarlo, a menos que tus calorías sean bajas y estés realmente perdiendo peso. Es posible que no lo notes de manera muy visual, pero estoy seguro de que si lo sigues haciendo durante un tiempo, lo notarás más. Y no hablo solo yo. Ahora bien, esto no es algo que yo haya experimentado. Mi grasa visceral ya era baja cuando hice este experimento, pero aún así es interesante porque he hablado con otras personas que notaron que el aguacate les cambió la vida. Ahora bien, antes de mencionar esto, es importante señalar que hubo otro estudio que demostró que consumir aguacate a diario aumenta los niveles de CCK, PYS y péptido similar al glucagón 1. Bueno, ¿qué son estas cosas? Son incretinas intestinales que envían señales al cerebro para decirnos que no tengamos tanta hambre, así que descargo de responsabilidad total. Tal vez la reducción de la panza que se observa con el aguacate se deba a que no se tiene tanta hambre. Eso es totalmente posible, pero cuando se analiza en profundidad el asunto, parece que hay algo más.
Se publicó un estudio en Current Developments in Nutrition. Hicieron que un grupo de personas comiera un aguacate por día o una dieta de control isocalórico. Es decir, la misma cantidad de calorías pero sin el aguacate. Lo que descubrieron al final de este estudio es con la proporción de grasa visceral con respecto a la grasa subcutánea era menor, lo que significa que perdieron grasa visceral y no ganaron grasa subcutánea. De hecho, también perdieron grasa abdominal subcutánea. Pero la proporción, la velocidad a la que perdieron grasa visceral fue mucho mayor en el grupo del aguacate que en el grupo de control isocalórico. Nos dice que el aguacate está haciendo algo, que es la mejor explicación es, de nuevo, que el componente antioxidante, antiinflamatorio, la grasa visceral es mucho más metabólica y está relacionada con la inflamación y el estrés oxidativo que con el exceso de calorías. Por lo tanto, cuando hay mucho estrés oxidativo y daño, se puede manifestar a través del almacenamiento de calorías y grasas en exceso en esa región visceral, lo que solo desencadena una cascada de más inflamación, más daño oxidativo y un círculo vicioso que sigue creciendo, esa barriga abultada. Por lo tanto, la reducción de la grasa visceral es algo que podría ser una gran ventaja si solo agregas un aguacate por día a tu dieta. Ahora, sé que este video ha sido un montón de cosas locas y con matices, pero la conclusión es que los aguacates te harán comer menos. Son una buena forma de grasa que te mantendrá saciado. Son una buena fuente de antioxidantes que te harán sentir vibrante, joven y fresco. Y aunque un aguacate tiene bastantes calorías, creo que reemplazar solo uno de tus alimentos novedosos por día con un aguacate o medio aguacate te brindará un beneficio tremendo. ¿Qué les pareció, ¿Les gustó? Vayan ahora mismo por sus aguacates y a comer diario aguacate. Ojalá lo hayan disfrutado y le den suscribirse. Gracias.